tardes, bienvenidos a Casa de Oración, la Casa del Señor. Vamos ahora, ¿verdad?, a continuar con lo siguiente. Acompáñenos, ¿verdad?, por favor, a la palabra de Dios. Abra su Biblia, si trajo, en Gálatas, capítulo 1, verso 10. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice en Gálatas, capítulo 1, verso 10, cuando lo tengan digan amén. Está entre Génesis y Apocalipsis, para que no se confundan. Dice así la palabra del Señor, verá, en nombre de Jesús. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Voy a pedir que me acompañen en la oración para que sea el Señor, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, usando este vaso para honrarle y glorificarle. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre Santo, por este honor y este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Bendito de la gloria, te pedimos, Señor, en esta hora que tomes el control de la grey, de cada alma, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, ¿verdad?, a todos los que nos acompañan, Señor. Y, Señor, danos un espíritu manso y humilde, ¿verdad?, obediente, que tiemble tu palabra, Señor. Te pido también por mí, tus siervos, que me sea mi palabra al abrir mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. El título de la prédica es agradar a Dios o a los hombres. Vemos aquí, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas. Era una iglesia que estaba pasando por sus propias luchas, ¿verdad?, como toda congregación, ¿verdad? Toda congregación, ¿verdad?, que tiene sus propias luchas, ¿verdad? El enemigo siempre se levanta, ¿verdad?, en toda la iglesia y contra la iglesia del Señor, ¿verdad? Y cada congregación tiene sus propias luchas, ¿verdad?, sus propios problemas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, nos ha dado su palabra, ¿verdad?, para que en ella nos consolemos, para que en ella nos esforcemos, para que en ella, ¿verdad?, agarremos valor, ¿verdad?, consuelo, ánimo, fortaleza, ¿verdad? Y para que no claudiquemos, ¿verdad?, para que no nos demos por vencidos, ¿verdad?, no tiremos la toalla, ¿verdad?, sino que perseveremos, ¿verdad?, hasta el fin, ¿verdad?, hasta que el Señor nos llame, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad?, de que estaba pasando en esta iglesia, ¿verdad?, pues había una cierta persecución y como el enemigo, ¿verdad?, no podía hacer nada contra la iglesia, ¿verdad?, los hermanos estaban firmes. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene y tuerce la escritura, ¿verdad? Tuerce la escritura, ¿verdad?, y manipula la escritura, ¿verdad?, porque el enemigo es manipulador, ¿verdad? El enemigo es engañador, mentiroso, el Señor reprenda, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, que había entrado una falsa doctrina. Entonces, Pablo, ¿verdad?, no digamos enojado, pero celoso, con celo divino, ¿verdad?, molesto por la falsa doctrina que estaban levantando, ¿verdad?, y que estaban manipulando, engañando, ¿verdad?, seduciendo, persuadiendo, ¿verdad?, con mentalidad diabólica a las almas de Cristo, a la iglesia del Señor. Entonces él, molesto por esto, le escribe a la iglesia de Gálatas, ¿verdad?, y les da un consejo muy importante, ¿verdad?, el agradar a Dios y no a los hombres. Hay un pasaje en Apocalipsis, ¿verdad?, no lo vamos a leer, está en el capítulo 2 de Apocalipsis y nos habla ahí, ¿verdad?, de una doctrina, la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Tal vez para ustedes no es muy familiar esa enseñanza, ¿verdad? Pero por las Escrituras comprendemos de que la doctrina de los Nicolaitas era una doctrina, una enseñanza manipuladora, ¿verdad?, por hombres malos, manipuladores, ¿verdad?, por hombres perversos, ¿verdad?, podríamos decir que torcían la Escritura, ¿verdad?, a su conveniencia, ¿verdad?, para
para persuadir con engaño, ¿verdad? No con verdad, sino con engaño, porque una cosa es persuadir con la verdad y otra cosa es persuadir con el engaño, ¿verdad? Seducir con el engaño, seducir con la verdad son cosas diferentes, ¿verdad? Y el enemigo es lo que trata de persuadir con engaño, con mentira, con manipulación también, ¿verdad? Y quiere controlar, ¿verdad? Y vemos que ese es el orden del enemigo, ¿verdad? Con manipular, engañar, manipular y controlar. Entonces esta era la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Que nicolaitas viene de la palabra, de dos palabras griegas, Nico y laikos. Significa, ¿verdad? El que domina a un pueblo, ¿verdad? O el que somete a un pueblo, ¿verdad? Y vemos de que la única obediencia, ¿verdad? Que debemos rendir nosotros, bueno, obviamente dice la Biblia que obedezcamos a nuestros padres, que nuestros hijos sean obedientes, pero bíblicamente hablando, pues, la obediencia a Dios, ¿verdad? Y no a hombre, ¿verdad? Esta es la palabra que Pablo está hablando, ¿verdad? De cómo, a quién debemos obedecer como hijos de Dios, a quién debemos obedecer, pues a Dios, ¿verdad? Y no al hombre, ¿verdad? No debemos de agradar a los hombres, sino a Dios. Y dice, ¿verdad? En el versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hay una palabra, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Aquí en este pasaje del versículo 10, que es la palabra peito, ¿verdad? Y se traduce, ¿verdad? Como a agradar o a buscar el favor de los hombres, ¿verdad? Esa palabra peito significa también, tiene diferentes significados. Significa, ¿verdad? Persuadir o convencer, que es lo mismo, ¿verdad? Y también significa confiar u obedecer. Entonces, ¿verdad? La interpretación bíblica, obviamente, la traducción bíblica, ¿verdad? Del griego pues sí, al español, ¿no? Gracias. Lo definen, ¿verdad? Como busco el favor de los hombres. Está preguntando Pablo, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Que si un ministro, ¿verdad? Un ministro de Dios, un siervo de Dios, un predicador, un pastor, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Va a buscar el favor de los hombres o el favor que venga de parte de los hombres. Esto quiere decir agradar a un hombre, o también como significa también confiar en el hombre en vez de Dios, en el lugar de Dios, o obedecer al hombre en lugar de obedecer a Dios. Porque Dios sí nos llama a obedecer toda autoridad, ¿verdad? Lo dije la vez pasada, ¿verdad? En Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que debemos obedecer toda autoridad, ¿verdad? Porque toda autoridad es puesta por Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que obedecerla. Pero claramente, ¿verdad? Para los que no saben o no entienden, ¿verdad? No se trata de obedecer al hombre, ¿verdad? Que porque es hombre o porque tiene la autoridad hay que obedecerlo, ¿verdad? Porque tiene cierta autoridad, porque Dios da autoridad. Pero por el hecho que tenga esa persona cierta autoridad aquí en la tierra, no le da derecho a someter a nadie a su voluntad o que la gente le obedezca. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que mientras sea agradable a Dios, vamos a obedecer al hombre. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de la enseñanza bíblica, va en contra de la verdad, de Dios, obviamente, porque es lo que tiene la verdad. Si va en contra de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos está guiando a hacer, si va en contra de Dios, obviamente no vamos a obedecerlo, ¿verdad? Ahí sí tenemos que desobedecer. Pero mientras sea para bien y sea bueno, hay que obedecer aún las leyes terrenales, hay que obedecer al hombre, ¿verdad? Porque Dios es el que pone y el que quita, ¿verdad? El que da la autoridad y el que la retiene, amén. Entonces vemos de que aquí, ¿verdad? Pablo dice, ¿acaso, traduciéndolo de otra manera, acaso busco el confiar en Dios o confiar en el hombre, perdón, o confiar en Dios? ¿O trato de obedecer al hombre o de obedecer a Dios? Sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo 10 dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, claramente Pablo está diciendo de que no debemos agradar al hombre. Porque cuando una persona
humanamente hablando, trata de agradar a otros, se está comprometiendo a ser su esclavo. Déjeme explicarle bien. Cuando una persona se compromete o decide, ¿verdad? Agradar al ser humano como humano, no agradando a Dios, entonces en vez de ser siervo de Cristo, se hace esclavo del hombre o del mismo enemigo. Amén. Entonces, la palabra dice claramente, ¿verdad?, que si tratamos de agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Ese es el mensaje aquí que está dando el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el versículo 10. Y déjame decirte una cosa, por causa, ¿verdad?, de que todo es bueno, dice que todo Dios lo creó para bien. El problema es que el hombre se encarga de torcer las cosas de Dios. El hombre se encarga en cambiar lo que Dios ha establecido. Y por eso, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahí tenemos que tener un espíritu de discernimiento para ver si esos espíritus son de Dios o son del diablo, ¿verdad? Los que te quieren convencer, persuadir, seducir a hacer algo o a decir algo, ¿verdad? No, claro que hay maneras de agradar. No podemos decir que agradar sea malo en sí mismo. El problema cuando estás tratando de agradar al hombre como hombre, cuando en realidad también estás a la vez desagradando a Dios. Ese es el problema. Pero si tú estás agradando a Dios, alguien que tiene el Espíritu de Dios, también lo vas a poder agradar. ¿Por qué? Porque está en el mismo Espíritu. Porque sabe que el agrado es para Dios, no para sí mismo. Amén. Entonces, claramente aquí Pablo dice que debemos agradar a Dios y no a hombre, ¿verdad? Porque hay un problema, ¿verdad?, de manipulación, como ustedes saben, ¿verdad? La Biblia claramente dice que en los postreros días, los cuales estamos en los postreros días, ¿verdad?, dice que habrá mucho engaño, ¿verdad? Falsedad, falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Falsos ministros del Señor disfrazados como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás, ¿verdad? Que tratan de engañar, manipular y controlar a la gente, ¿verdad? Y eso es la doctrina nicolaíta, ¿verdad? Una religión que te domina, que te engaña, que te controla, es una religión diabólica. Amén. No, por eso decimos, nosotros somos cristianos por convicción, no por tradición. Tal vez ustedes, ¿verdad?, se ponen a pensar, bueno, ¿cuál fue la religión que me inculcaron? A usted no lo obligaron, a usted no lo sometieron, ¿verdad? A los antepasados fueron sometidos y si no obedecían, los mataban. Pero como han pasado siglos y siglos y siglos, ya para este tiempo, como el engaño ya entró, ¿verdad?, y la gente vive engañada, ya no tienes que someterla. Pero cuando esa persona, ¿verdad?, comienza a abrir los ojos y a ver la verdad, entonces, ¿verdad?, ahí viene la lucha del enemigo para que no te le escapes, para volverte a someter a esclavitud y a servicio de él, ¿verdad? Pero tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Tenemos un Dios todopoderoso que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, ¿verdad? Él está con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Es más fuerte que esté en nosotros que esté en el mundo. Pero claramente te está dando a entender que va a haber oposición, que va a haber luchas cuando tú quieres servirle a Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, y el hombre sin Dios, egoísta y malvado, quiere que lo agraden a Él. Entonces vemos de que hay este tipo de engaño, manipulación y control del enemigo, ¿verdad?, que existe, pero si la gente no abre los ojos, va a ser engañada, ¿ok? Y va a ser sometida a la esclavitud del enemigo. La Biblia claramente dice que no seamos esclavos de los hombres. Cuando tú tratas de agradar al hombre y no a Dios, te haces enemigo de Dios. Y te haces esclavo del hombre. Por ejemplo, dice la Biblia en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada.
Hay gente que te quiere comprar con favores. Hay gente que te quiere persuadir con favores. Y tú pues te crees, ¿verdad? Que por tu linda cara te están haciendo todos esos favores, ¿verdad? Y es un engaño del enemigo. No te endeudes con nadie, no le debas nada a nadie, porque eso te puede comprometer a someterte a la voluntad de otra persona. Por eso dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, el único deber, bueno, el mayor deber, por decirlo así, vamos a hablar de otro deber, el mayor deber es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley de Dios. Entonces, el único, o el mayor, pero no he dicho, el mayor compromiso, ¿verdad?, que tenemos nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, como siervos y siervas del Señor, es amarnos unos a otros. Esa es una ley de Dios para sus hijos, ¿verdad? El que no anda en este amor, pues no tiene a Dios en su corazón. Ese es lo único que nos debemos unos a otros. También podemos decir que nos debemos respeto. Claro que nos debemos respeto. Tenemos que respetarnos, ¿verdad? Como hijos de Dios no tenemos que faltarnos al respeto. Eso es obvio también. Pero Pablo no está hablando de eso en realidad, ¿verdad? Nomás está hablando de que el mayor deber aquí sería el amarnos unos a otros, ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Eso quiere decir que si tú amas a tu prójimo o a tu más cercano, porque no necesariamente tiene que ser también solamente a cristiano, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dice, para ser perfectos hay que amar a nuestros enemigos. Alguien dijo por ahí, ok, vamos a amarnos unos a otros, pero eso te obliga a apegarte a otros, no necesariamente, porque dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Obviamente, si no estás de acuerdo con alguien, no vas a poder estar en unidad con ese alguien. Mas, sin embargo, no te puedes librar de la ley que dice, amarás a tu prójimo y aún a tu enemigo. No te puedes librar de esa ley. Entonces, es cierto, voy a amarlo, voy a amarla a la prójimo o la prójima en el sentido bíblico, ¿no? Como Dios manda. Pero no por eso tengo que apegarme a ellos. ¿Sí me explico, hermano? Mi deber es amarlos, no ser su confidente, su amiguito. ¿Sí me explico? O su amiguita. Mi deber es amarlos, amar su alma, quiero decir. No amar la carne, amar el alma de esa persona, ¿verdad? Porque se puede convertir a Cristo y ya viene a ser mi hermano o mi hermana en Cristo. Entonces, el único deber que debemos al prójimo, porque prójimo no significa hermano en Cristo. Prójimo significa cualquiera que esté cerca, ¿no? Puede ser el vecino, el de enfrente, el de atrás, el de al lado, ¿verdad? O al otro de la frontera, son nuestros vecinos, nuestros prójimos, por decirlo así, ¿no? Entonces, amar al prójimo sí, pero deberle, ¿te comprometes a qué? A ser su esclavo. Claro que muchas de las veces nosotros, en nuestro amor, ¿verdad?, podemos hacer favores o podemos recibir favores. Pero si la intención es mala, ese favor te lo van a terminar cobrando. Mas si la intención es buena, nunca te lo van a cobrar. ¿Por qué? Porque hay un amor en Cristo. Hay un corazón puro y sincero al que está haciendo un favor, y no está buscando su conveniencia. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de deudas, ¿verdad? Que no nos comprometamos para después ser sometidos a la voluntad de otros o otras, ¿verdad? Algunos falsos ocupan
su título o su autoridad para seducir, no con la verdad, sino con engaño, a las almas. Y como dijo el Señor Jesucristo, y la hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes. ¿Ya? Entonces, tienes que tener cuidado, ¿verdad?, con esas cosas. Debemos agradar a Dios, no a los hombres. Pero si esa persona también es de Dios, obviamente va a sentir agrado también. Va a ser agradada. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu. ¿Sí me explico, hermano? Amén. Dice en Filipenses 2:14, ¿verdad? Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Pero ese es Filipenses 2:14. Pero en el 12 está hablando de una obediencia. Está hablando de una obediencia. O sea, primero es la obediencia y después, en el versículo 12 y después en el 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. O sea, murmuraciones o quejas vendría siendo lo mismo. Haz todo sin murmurar, sin quejarte, sin discutir, ¿verdad?, sin contender, sin pelear. Ahora, Pablo, ahí en Filipenses 2:12, nos está hablando de una obediencia. Y dice ahí, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia. Aquí Pablo está hablando de una obediencia. Una obediencia a lo que él les predicó. ¿Sí me explico? Una obediencia a lo que él les enseñó. Una sujeción a los consejos y a la enseñanza de Pablo. Y usted dirá, entonces, obedecer a Pablo es agradar a Pablo. Obedecer a Pablo es someterse a Pablo. Es que Pablo haga lo que quiera conmigo. Que Pablo haga su voluntad en mí. No. Claro que no. Porque Pablo está transmitiendo lo que el Señor le transmitió a él. La obediencia que Dios le enseñó a Pablo a obedecer al Señor, esa es la obediencia que Pablo está transmitiendo a la iglesia de los filipenses también. Agradar a Dios, obedecer a Dios. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Cuando el predicador está hablándote no de parte de él, sino de parte de Dios. Entonces, Dios pone a Pablo por autoridad, le da el apostolado. ¿Para qué? Para que él enseñe el evangelio del Señor, para que él enseñe la palabra de Dios. El deber del pastor en este caso, ¿verdad?, es de introducirlos a la obediencia a Dios, no a la obediencia a él, aunque pareciera que le estamos obedeciendo a él, pero no es a él, sino es a Dios, porque Dios le dijo, dile esto al pueblo, dile esto, mi palabra, ¿verdad?, que no regrese a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Entonces, vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, vemos de que Pablo está hablando de esta manera, dice, como antes habéis obedecido no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la obediencia no era para él. Estuviera Pablo o no estuviera Pablo, la gente tenía que obedecer porque la obediencia era hacia Dios, amén, y no era a él. Entonces, el trabajo, la labor del pastor, en este caso, es de meterlos a la obediencia a Dios. Es meterlos por la puerta estrecha. Pero hay falsos pastores, profetas, predicadores, o evangelistas, o maestros de la palabra, que en vez de meterte por la puerta estrecha, por la puerta angosta, por el camino estrecho, angosto, que es Cristo, que es la palabra del Señor, te meten por la puerta ancha, ¿ya? Por la puerta donde entran todos los hombres comunes y corrientes. Entonces, vemos que
hay que inculcar la obediencia a Dios al obedecer la palabra de Dios que Dios le dio al predicador que le hablara. Amén. Gloria a Dios. Pero como la palabra misma dice que es una puerta estrecha y un camino angosto, va a haber dificultad, va a haber problemas, van a haber luchas. Porque el Señor tiene que despojarte, quitarte aquello que te estorba para entrar a aquella puerta. ¿Ya? Despojarte de toda iniquidad, maldad, pecado. Tiene que irte despojando de todo eso para que puedas entrar, porque eso no puede entrar por la puerta angosta, ni por el camino estrecho, ¿verdad? Entonces, hay que empujarlos en la obediencia a entrar a la puerta, ¿ok? Ese es el trabajo del pastor. Pero van a haber luchas, va a haber oposición. Y tristemente, mucha gente se siente presionada por otros y terminan agradando a otros y no a Dios. ¿Sí me explico, hermano? Hay gente que te quiere presionar y te quiere moldear a ellos, ¿ok? Pero ni Pablo moldeó a nadie a él mismo. Los moldeó, ¿verdad? Al molde de Cristo. Ese era el trabajo de Pablo. Moldearlos al molde de Cristo, no al molde del predicador, no al molde humano, no al molde del hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien comienza a agradar al hombre? En vez de ser un éxito en su vida cristiana, va a ser su fracaso en la vida cristiana. Porque nunca, dice la Biblia, nunca vas a quedar complacido con el hombre. El hombre nunca va a quedar complacido con nadie. El hombre dice que somos cortos de días y hartos de sinsabores. Jamás el hombre va a ser completamente complacido, humanamente hablando. Nuestro complemento es Dios, nuestro complemento es Cristo, el que nos va a completar y a complacer en gozo y en paz, en tranquilidad y seguridad, es el Señor mismo y no el hombre. Dice la Biblia en Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque del Señor, ¿qué? Es que vamos a recibir la recompensa. ¿Qué te puede ofrecer el hombre a ti? El hombre no te puede ofrecer nada. Hablando humanamente, ¿verdad? Hablando humanamente. El hombre, o sea, el hombre común y corriente, quiero decir, ¿verdad? No te puede ofrecer nada. Y si te lo ofrece, es temporal, es momentáneo y es terrenal. No es celestial, no es espiritual. No te va a ayudar en sí a entrar en los cielos. Con esto quiero decir, ¿verdad? De que todo lo que hagamos, porque usted dirá, pues, ok, si el pastor dice, vamos a evangelizar, un ejemplo, ¿no? Vamos a evangelizar. ¿Tú crees que al ir a evangelizar estás obedeciendo al hombre o estás obedeciendo a Dios? ¿Qué te puede ofrecer el hombre, hermano? Si usted va a evangelizar, mire, le voy a pagar $100 por 2 horas. El hombre no te puede ofrecer nada. Nada te puede ofrecer el hombre. Pero Dios te ofrece ¿qué? Vida eterna y salvación. Amén. Él te da lo mejor. Él te da lo bueno. Vemos de que Dios dice que en todo lo que usted haga, lo haga como para el Señor. Porque si usted dice o piensa o se imagina, bueno, voy a agradar al pastor. Agrado al pastor y no sé, a lo mejor, ¿verdad? Me va a poner a predicar o a cantar o a tocar piano, ¿verdad? O música, no sé, un instrumento, ¿verdad? Si usted tiene esa mentalidad, usted va a desagradar a Dios. Tal vez agrade al hombre, pero lo digo yo, ¿por cuánto tiempo será? Porque cuando llegue, ¿verdad? Por ejemplo,
un desacuerdo, ¿qué va a hacer el hombre? Como hombre, hablo como hombre, no estoy hablando como pastor en este caso, ¿verdad? El hombre viene y te quita, porque si tú agradaste al hombre, al ser humano, el ser humano te quita, te pone, te hace como él quiere, porque estás agradando al hombre y no a Dios. Pero si es como para el Señor y para agradar al Señor, entonces todo va a ser exitoso. ¿Sí me explico? Todo va a ser exitoso. No puede haber fracaso. Porque también, si tú te pones a complacer al hombre, ¿verdad? Al ser humano, ¿verdad? Que me vean que estoy limpiando ahí, para que me vean, ¿verdad? Tú estás agradando al hombre. ¿Y qué pasa si ese humano se enojó? Ya le caíste gordo. Ya perdiste tu esfuerzo, por decirlo así. Todo lo que hiciste lo echaste a la basura. Pero cuando tú lo haces para Dios como para Cristo, entonces recibes la recompensa eterna del Señor, porque Él paga y muy bien y a tiempo. Y no se queda con nada. El Señor te recompensa por tu labor y tu esfuerzo. Amén. Porque Él es el juez justo. Amén. Dice en Efesios 6:6, no sirvan al ojo humano. Bueno, Efesios 6:5 y 6. No sirvan al ojo humano como los que quieren agradar a los hombres. Cuando tú estás haciendo algo para el ojo humano, probablemente tú recibas una recompensa según el ojo humano que te está viendo. Pero si tú lo haces no para que te vea el hombre, sino para que te vea Dios, con el deseo de agradar a Dios, entonces vas a ganar el favor de Dios, vas a ganar la bendición de Dios, vas a ganar la recompensa que Dios tiene para ti. Dice, y repito, no sirvan a los humanos como los que quieren agradar al hombre, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quiere agradar al hombre, ¿verdad? Tristemente, hay aún en la iglesia gente que por un lado quieren agradar a Dios, pero por otro también quieren agradar al hombre. Y se van a quedar como el perro las dos tortas, ¿verdad? Ni la una ni la otra. No se puede hacer eso. Lo único bueno que nos conviene es agradar a Dios. Entonces, no como los que quieren agradar a los hombres, dice, sino como siervos de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque es a Cristo el Señor a quien le servimos. Ya sea que barra, trapee, lave platos, o haga lo que usted haga, o evangelice, o predique, o cante, o toque, es para agradar a Dios. Porque cuando usted quiera agradar a Dios, Dios es el que le va a dar la recompensa. Cuando usted quiera agradar a Dios, va a recibir el favor de Dios. Y cuando usted quiera agradar a Dios, se va a esforzar porque lo está haciendo para Dios. Pero si luego para el hombre, cuando el ojo no me vea, meto la basura bajo la alfombra. Porque lo estoy haciendo para el hombre, ¿verdad? Mientras no me agarren, hay la basura bajo la alfombra, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer excelente. Amén. Si es que amamos a Dios, es obvio, ¿no? Entonces, como siervos de Cristo, pero hay un detalle. ¿Cómo? Porque Dios ve el corazón. Claro, Él ve las acciones, pero también ve la intención, ¿verdad?
Porque también si pienso que voy a engañar a Dios, me hago tonto, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Como siervos de Cristo, con sencillez de tu corazón. Con sencillez de tu corazón, haciendo así la voluntad de Dios. O sea que ni siquiera tienes que complicarte la vida. De la manera más sencilla, te ganas el favor de Dios. Pero complacer al hombre, ahí se te va a llevar quien te trajo, dijo aquel. Complacer al hombre, ¿verdad? Ahí sí vas a complicarte la vida. Y en vez de ser un cristiano exitoso, vas a ser un cristiano fracasado. Amén. Vemos en Hebreos, vamos al Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11:23. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Ok? Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahora, vemos aquí de que cuando Moisés nació, había una ley de Faraón, que todo bebé varón tenían que matarlo. Y el que no obedeciera, que se cuidara, ¿verdad? ¿De quién? De Faraón. Entonces, ¿había oposición? Sí, había oposición. Faraón, que representa al diablo, quería destruir al pueblo de Israel al matar a los hombres, ¿verdad? Pues no hay hombres, ¿verdad? No hay reproducción. No se pueden reproducir entre las mujeres. Entonces, vemos de que esta gente, en comparación a un cristiano, sufrieron las amenazas, pero prefirieron ¿qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios no quiere que maten bebés, pero hay políticos que por agradar al hombre, por ganar votos, aprobamos la ley que tú quieras. ¿Quieres aborto? Te lo aprobamos. ¿Quieres matrimonio homosexual? Te lo apoyamos. ¿Quieres pedofilia? Ya no tardan en pasar la ley. Está aprobada ya en poco tiempo, van a pasar una ley que van a aprobar. Y todo eso es del diablo, es de Satanás, que está corrompiendo a la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos de que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber oposición, va a haber amenaza, va a haber luchas, pero es más fuerte que esté en nosotros que esté en el mundo. Amén. Entonces, esto que hizo agradó a Dios, porque la ley dice que obedezcamos a las autoridades, pero entonces Moisés desobedeció a Dios porque le falló a la autoridad del faraón. No, porque esa autoridad que Dios puso estaba poniendo una orden, una ley que iba en contra de los mandamientos del Señor. Entonces ahí Dios nos llama a no obedecer, a obedecer a Dios y no, en este caso, a los hombres. Dice en el 24, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vemos que aquí, otra ocasión, Moisés fue también, podemos decir que Moisés también sufrió el oprobio. También Moisés sufrió las circunstancias negativas que lo rodearon. También
Moisés, ¿verdad?, sufrió, ¿verdad?, por querer hacer la voluntad de Dios. Vemos que Moisés, él nació como esclavo, hijo de esclavo, pero creció como el hijo de la hija de Faraón, o sea, el nieto de Faraón, como un descendiente, en este caso, al trono. Entonces vemos que aquí Moisés no tiene una identidad definida, ¿verdad?, porque nació esclavo, pero se crió como un príncipe. Y Moisés tuvo la oportunidad, podemos decirlo así, de quedarse donde estaba. Cuna de oro, bueno, ya era cama de oro, ¿verdad?, ya había crecido. Tenía todos los deleites, comida, bebida, todos los placeres que se puede dar un rico, ¿verdad?, obviamente. Pero en su conciencia y en su corazón sabía que él no pertenecía ahí, sabía que él venía de allá abajo. Pero él pudo haber escogido, no, pues para regresar allá de esclavo, ya veo a aquellos cómo están sufriendo. No, aquí me quedo feliz. Y Moisés fue criado como el hijo o nieto de Faraón en este caso. O sea que le pudo haber cambiado la mentalidad a Moisés, la identidad a Moisés. Pero él prefirió ¿qué? Obedecer a Dios. Vemos de que aquí, ¿verdad?, Moisés se hubiera quedado en el palacio agradando al hombre, en este caso Faraón, la familia, ¿verdad?, los egipcios. O rechazar el agradar a Faraón, agradar a Dios, salvar a sus hermanos y echarse, como dicen, echarse encima al Faraón, el cual así sucedió. Faraón, ¿qué hizo? Lo persiguió, ¿verdad?, para matarlo. ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo que huir. Entonces Moisés ya no era ni esclavo judío, ya no era ni de la familia real, sino que era un fugitivo. No tenía una identidad todavía. No tenía identidad. Pero viene el creador de los cielos. Viene el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses, y le da una identidad. Lo hace ¿qué? Un hijo de Dios. Que no se nos olvide que antes de ser humanos somos hijos de Dios. Somos hijos del grande, somos hijos del Rey. Fuimos criados, dice el Señor, a los llamados por mi nombre, dice en Isaías, para gloria mía, los que los formé los hice. A los llamados por mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces, Dios viene y nos da una identidad que el diablo te quiere robar. Cuando tú te sometes a agradar a Dios, estás tomando la identidad y el lugar que Dios te ofrece y te da con amor. Vemos de que Moisés agradó a Dios y no agradó al hombre, ¿verdad? Y esto le costó que Faraón y su ejército lo persiguieran para matarlo, no solo a él, sino a todo el pueblo de Israel. Pero ¿quién estuvo del lado de Dios? ¿Pero quién estuvo del lado de Moisés? Dios. ¿Ven? Dios lo guardó y lo preservó para vida eterna. ¿Qué pasa cuando Moisés entró al palacio de Faraón? Él tenía otra identidad. Él estaba siendo moldeado, ¿verdad?, conforme al molde egipcio. Y déjame decirte una cosa, cuando tú te sometes a la voluntad del hombre, el hombre te va a querer moldear a su parecer y te va a robar la identidad
que tú tienes con Cristo. Pero como hijos de Dios, tenemos que aceptar y buscar la identidad que Dios nos ofrece como hijos suyos. Con esto quiero decir de que van a venir luchas, pruebas, tribulaciones. Y como digo siempre, las pruebas o las luchas y las tribulaciones no son para fracasar, son para vencer, amén, para salir victoriosos porque somos hijos del gran rey, somos hijos del victorioso, amén. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a recibir persecución, maltratos, insultos, etcétera, etcétera. Pero acuérdese que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted agrada a Dios, va a recibir el favor de Dios, pero agrade al hombre, va a recibir cosas vanas y se va a perder la bendición de Dios, obviamente. Mira, cuando tú le quieras servir a Dios como los patriarcas, como Moisés, como todos los varones de Dios o las mujeres de Dios en la antigüedad, dice Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los maltraten, los persigan o digan toda clase de mal o cosas malas contra ustedes mintiendo. Entonces, cuando tú quieras servirle al Señor, vas a tener luchas por las tribulaciones. Pero ¿qué pasa? Tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres dichosa cuando por causa de agradar a Dios, el hombre desagrades al hombre que no tiene a Dios, obviamente. Tenemos el ejemplo de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías 27 dice así: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Esta palabra seducir también se traduce como persuadir o convencer, ¿ok? Es lo mismo. De la manera buena, pues, en bien. Dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, o sea, me convenciste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Entonces, aquí hubo una persuasión de parte de Dios hacia Jeremías. Dios convence a Jeremías, lo sedujo con la verdad para que Jeremías predicara la palabra de Dios. Vemos de que Jeremías echó de enemigo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes, a los religiosos. ¿Por qué? No digamos por predicar la palabra de Dios en sí, pero en el hecho de servirle al Señor. Porque hay muchas maneras de servirle al Señor, ¿verdad? No solamente predicar su palabra, pero en todo lo que sirvamos a Dios siempre va a haber luchas. Entonces, Jeremías enfrentó sus luchas y muy fuertes, que lo llevaron casi hasta la muerte. Estuvo a punto de morir Jeremías muchas veces, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios lo guardó, ¿verdad? Dios lo guardó porque Dios le prometió, ¿verdad?, que nadie iba a poder levantarse
contra Jeremías para hacerle daño, porque Dios estaba de su parte. Entonces, Jeremías, convencido por el Señor, persuadido por el Señor, comienza él a servirle al Señor, en este caso a predicar la palabra de Dios, y comienzan las luchas. Dice en el versículo 8, porque cuántas veces hablo, dice, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta. ¿Qué es lo que Jeremías anunciaba? Violencia y destrucción. Por el pecado de Israel, por el pecado de Judá. Había violencia y destrucción. Y dice el versículo 9, pero termina el versículo 8 diciendo, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta, o sea, para que me avergüencen, para escarnio, o sea, para que se burlen de mí cada día. Entonces, ve la lucha que estaba teniendo Jeremías, ¿verdad? Y no solo eso. Sigue diciendo, dice en el 9, cuando dice escarnio, burla, afrenta, ahí está hablando de que casi hasta lo matan, ¿no? Ok. Dice el 9, y dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. A veces nos llega la lucha tan fuerte que estamos como Jeremías que queremos tirar la toalla. Y es normal, porque estás bajo presión. Pero acuérdate que Dios te ha prometido no abandonarte, no desampararte y estar contigo hasta el fin. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Que Dios no los va a desamparar ni los va a abandonar. Aunque las cosas, las situaciones se miren de color de hormiga, Dios cumple su promesa. Gloria a Dios. Jeremías quería tirar la toalla. Déjame decirte que eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y nos pasa, no digamos que no, sí nos pasa. Nos ha pasado y mientras estemos en la carne, la lucha va a ser tan fuerte que nos quiere hacer menguar, retroceder y decir, ya no más, Señor, no aguanto. Pero dice en el versículo 9 todavía, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando nosotros querramos tirar la toalla, ¿verdad? Dios va a traer ese fuego divino que te va a quemar por dentro. Y como Jeremías quería calmar ese fuego. Quería decir, ok, ya que pase ese fuego, pero yo tiro la toalla. Voy a soportar lo más que pueda, pero de que tiro la toalla. ¿Pero qué dice? Pero no pudo. Dice, no pude, ¿verdad? No pude, dice el versículo 9. No pude. ¿Quién se podrá resistir a la voluntad de Dios? Dígame usted. ¿Quién se puede resistir a la voluntad de Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie. Aunque Jeremías ya no podía, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Gloria a Dios. Dice el 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Imagínense las amenazas que llegaron al enemigo que te quiere perturbar, te quiere confundir, te quiere hacer claudicar, hacer menguar, que mengúes, que te des por vencido, que le digas a Dios, ya no aguanto, Señor, hasta aquí llegamos. El miedo que, obviamente, de morir. Dice, temor por todas partes, dice el 10, ¿verdad? Denunciemos, le decían unos, ¿verdad? Querían denunciarlo, ¿para qué? Para que acabaran con él. Dice después, ¿verdad? Punto, dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Imagínate que
los amigos de Jeremías decían, ¿irá a aguantar Isaías? Pobrecito Isaías. Yo creo que con todo eso que está pasando, se va a rajar Jeremías. Los amigos, ¿verdad? Pensaron eso. No quisiera estar en los zapatos de Jeremías porque, ya me hubiera echado para atrás hace tiempo. ¿Será que va Jeremías a tirar la toalla? Y dice después, quizá, el 10, ¿verdad? Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Yo eran los enemigos, ¿verdad? Que estaban esperando, ¿verdad? Que él callara, que él dejara de hablar el mensaje de Dios, porque no querían escuchar la voz de Dios. Y callando a Jeremías o matándole, ellos ya no tenían que estar oyendo a Jeremías hablar lo que Dios les decía, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Dice el 11, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, ¿qué pruebas a los justos? Que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Aquí el que prevaleció fue la voluntad de Dios, y Jeremías terminó haciendo la voluntad de Dios y recibió la recompensa de Dios, y el enemigo no pudo contra él. Porque es más fuerte el que está con nosotros que el mundo. Es más fuerte el Señor Jesucristo que todos los enemigos que existen en el cielo y en la tierra. Entonces, el Señor te promete algo, que Él va a estar contigo en tus luchas como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante, Él promete estar contigo hasta las últimas y vencerás, gloria a Dios. Entonces vemos que la presión del diablo, la presión de la gente, en este caso era porque ya estamos hablando de alguien que te quiere someter a su voluntad, como el diablo, no se va a salir con la suya, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando tú te sometas a agradar a Dios y no al hombre. Entonces, la presión del hombre, del ser humano, que te quiere moldear a como él quiere y hacerte como él quiere, si tú te dejas por no confiar en el Señor, lo va a lograr y va a ser tu destrucción. Pero si te sometes a la voluntad de Dios y siempre lo haces como para el Señor, agradando a Dios en todo, el molde que va a prevalecer es el molde de Cristo en tu vida. Amén. Es el molde de Cristo en tu vida, porque a imagen de Dios hemos sido hechos. A la imagen de Cristo hemos sido hechos. Dice en Jeremías 18, 5 y 6. Jeremías 18, capítulo 18, versos 5 y 6 dice: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, te sometes a la voluntad de Dios, Dios te va a moldear como Él quiere, porque Él es el alfarero. Te sometes a la voluntad, a agradar al hombre, te va a destruir. El hombre siempre ha querido someter a los hombres. Y especialmente y mayormente cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. No te dejes moldear por nada ni por nadie. Tú eres único, tú eres diferente. Todos somos diferentes, todos somos únicos, porque somos hijos de Dios.
todos nosotros digo, ¿verdad? No el mundo entero, obviamente, ¿verdad? Aquí los que creen en Jesucristo, obviamente, los hijos de Dios. Porque eso te hace hijo de Dios, creer en Jesucristo. La Biblia se lo explica claramente, o sea, no hay ninguna duda. Si no crees en Cristo, no eres hijo de Dios, pero solo los que creen en Cristo son hijos de Dios. Amén. Entonces, no te dejes moldear por nada ni por nadie, porque vas a fracasar, vas a ser un barro roto, vas a ser una vasija quebrada. Yo quiero animarte para que seas la persona que Dios te ha creado para que seas. No dejes que de ninguna manera te moldee el hombre. No dejes que la manera en que te trate el ser humano, no dejes de que de la manera que te responden, no dejes que de la manera que el hombre quiera hacerte, te haga. Dios te creó único. No agrades al hombre, no lo vas a lograr. Harto de días y corto sin sabores. No, perdón, corto de días y harto sin sabores, quiero decir. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Encuentra tu identidad en Cristo. Tienes que descubrir quién eres en el Señor. ¿Para qué fuiste llamado? Tú lo tienes que descubrir. Nadie te lo va a poder descubrir por ti. O mire, el Señor me dijo que tú vas a ser un gran profeta. No, cada quien tiene que buscar, ¿verdad?, su identidad en el Señor. No te copies de nadie. No trates de imitar a nadie. Imita lo bueno, claro que sí, pero no imites a la persona. No trates de ser como la otra persona. Sé tú mismo. Sé lo que Dios te ha llamado a ser y sé lo que Dios te ha formado para que seas. No dejes que los demás determinen quién eres o cómo eres o cuánto vales. Porque el precio ya Cristo lo pagó por ti en la cruz de Calvario. Amén. Van a haber luchas, siempre la habrán hasta el fin, hasta que Cristo nos llame o venga por nosotros, va a haber luchas. Pero una cosa que tienes que recordar siempre, que tú no estás para agradar al hombre, tú estás para agradar a Dios porque la recompensa viene del Señor. Él te da la recompensa. Humíllate, sé manso y humilde para el Señor. No te dejes pisotear por el hombre. Déjate moldear por el Señor. Cuando pasamos luchas, pruebas y tribulaciones, es porque Dios nos está pasando por el fuego. Así como la espada, para ser templada y tener resistencia, la espada, y no quebrarse en la primera batalla, el fierro tiene que pasar por fuego. El oro, para purificarse, tiene que pasar por fuego. La plata, para purificarse, tiene que pasar por fuego. Moisés, para ser el varón de Dios, tuvo que pasar por fuego. Josué, para ser hijo de Dios, tuvo que pasar por fuego. Débora, para ser hija de Dios, tuvo que pasar por fuego. Yo quiero que en esta tarde te pongas de pie y vamos a orar ahí mismo donde estamos, porque voy a hacer algo diferente hoy. Y quiero que seamos auténticos, que seamos genuinos, hijos de Dios, no seamos copia ni clones de nadie. Mira, porque a veces no estamos de acuerdo porque no somos clonados. Pero el que no quiere decir que porque no estamos de acuerdo no podemos poner de acuerdo. Siempre y cuando agrademos a Dios, vamos a estar de acuerdo. Amén. ¿Cómo
podemos agradar a Dios? Obedeciéndole y sometiéndonos a su voluntad. ¿Cómo podemos conseguir el favor de Dios? Haciendo lo que el Señor dice. Dice 1 de Pedro 3:8. Dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, que nos amemos como hermanos, misericordiosos unos con otros, amigables, empáticos unos con otros, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Somos un cuerpo en Cristo. Según 1 Corintios capítulo 12, somos un cuerpo en Cristo. Si tu hermano se duele, tú también duélete. Si tu hermano se goza, gózate con él, dice el Señor. Porque todos somos miembros los unos de los otros, amén. Pero es que aquel es ojo y yo soy oreja, no me gusta. O aquel es oído y yo soy boca y no me gusta. O aquel es mano y yo soy pierna y no me gusta. No, todos fuimos hechos diferentes, pero a la vez únicos. Y Dios es el que coloca a cada uno en su cuerpo como Él quiere, para que no se haga la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Porque si yo, por agradarlos a ustedes, agrado al hombre, me hago enemigo de Dios. Y si ustedes por agradarme a mí o a los demás, como hombres, también se hacen enemigos de Dios. Pero si agradamos a Dios, recibimos todo el favor del Señor. Quiero que nos pongamos de pie, ¿verdad? Ahorita como estamos, ¿verdad? Y que hagamos una oración, ¿verdad? Nosotros acá todos juntos así. Y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a ser agradables al Señor. Que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría para no ser manipulados por el hombre. Para que no nos engañe el enemigo con su sutileza y persuasión y seducción diabólica, ¿verdad? Sino que sea el Señor dándonos entendimiento, sabiduría e inteligencia para que sepamos escoger en cómo agradar a Dios y darnos cuenta cuando estamos agradando al hombre y no a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora, yo te ruego, Padre celestial, que nos ayudes, Señor, a ser sabios, a ser inteligentes, Señor, a ser únicos, a amarnos más, a buscar la unidad del Espíritu Santo, Señor, a no tener envidias, ni contiendas, ni murmuraciones, ni enemistades, ni pleitos, ni dar mal por mal, que no hayan envidias, que no hayan celos amargos, solamente el celo divino, Señor. Pero para amarte y para amar la verdad del Señor, para amar la palabra de Dios. Dios de la gloria, te pido, Señor, que derrames en cada corazón, en cada uno de tus hijos, de mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor. Derrama ese deseo de servirte, Señor, con un corazón puro, un corazón humilde, un corazón que a ti te agrade, Señor. Padre Santo, ayúdanos a amarnos como tú nos amaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a ser sabios e inteligentes, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser deudores del amor y no de cosas vanas ni de la mentira, sino deudores en amor, que nos debamos amor, respeto, que nos debamos, Señor, comprensión, que seamos empáticos unos con otros, Señor, que seamos misericordiosos con nuestro prójimo, que hagamos el bien y no el mal, que nos gocemos como hijos tuyos, que todo lo que hagamos, Señor, enséñanos, Señor, a hacerlo como para ti, Señor, no para agradar al hombre,
No porque es mi hermano, no porque es mi hijo, no porque es mi hija, no porque es mi ser querido, no. Que lo hagamos, Señor, conforme a tu santa y buena voluntad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.